Durante la década del 50 y 60, la Guerra Fría mantuvo una intensidad muy alta. Y que hayamos hecho una revolución socialista en las propias narices de los Estados Unidos. Para frenar el comunismo, Washington invadió Corea y Vietnam. The armed invasion of the Republic of Korea continues. Murieron más de 4 millones de personas. They have to win it, the people of Vietnam, against the communists. Jamais, Señor Pierre. Jamais, nous suppliquons. El líder es arrebatado por la multitud. Bolivia no estuvo ajena a esta conflagración. Washington apostó fuertemente para que la revolución nacional no cayera bajo el influjo del comunismo y finalmente optó por la opción de los golpes militares, en el marco de una política que abarcó a todo el continente. Deals with the United States Army in the Andes Mountains of Bolivia and Peru. En ese contexto, el Che Guevara eligió a Bolivia para impulsar un foco guerrillero continental. Y la lucha sigue, seguirá hacia la victoria. En el asesinato del Che tomó parte importante y la decisión el gobierno de los Estados Unidos. Para el fusilamiento de mi hermano y del Che, ¿de dónde viene la orden? Es de la CIA, de Estados Unidos. Tienen que andar con su testamento bajo el brazo. Y después ya para pegarnos, nos vendaban. Nuevamente fui torturada en el Ministerio de Gobierno, ultrajada, violada nuevamente. A fines de 1966, el guerrillero argentino-cubano Ernesto Che Guevara llega a Bolivia disfrazado de diplomático uruguayo. El proyecto era crear varios Vietnam para expandir el socialismo en América Latina y combatir a las múltiples dictaduras militares que Washington imponía en la región. Completamente deshabitada la casa. Renato Cuba es hermano de Willy Cuba, uno de los guerrilleros que combatió hasta último momento junto al Che. Cuando el Che desaparece de Cuba, la CIA está detrás del Che. Todo el tiempo ha estado detrás del Che. La actitud de la CIA es la actitud la más vil, la más inhumana. Como a ellos solamente les interesa dominar a los pueblos, someter a los pueblos, eso no les conviene cuando un pueblo empieza a surgir contra ellos. El imperialismo empezó a prepararse también para ahogar en sangre las nuevas Cubas que pudieran existir. Estados Unidos siempre ha intervenido. Para el fusilamiento de mi hermano y del Che, ¿de dónde viene la orden? Es de la CIA, de Estados Unidos, del imperio. Ellos son los que deciden que todos los vivos no deben vivir, deben morir. Esas injerencias siempre se han ido dando cuando los gobiernos responden a esa línea política. Todos los gobiernos neoliberales han hecho eso, sometidos ante el imperio norteamericano. Ese sometimiento ha hecho que el comandante Guevara, Juan Pablo Chang y Willy Cuba hayan sido asesinados por órdenes, que estaban en la misma guerrilla, agentes de la CIA, cubanos que se fueron a Estados Unidos y vinieron a asesinar acá a Bolivia. Félix Rodríguez, agente cubano de la CIA, fue uno de los últimos en conversar con el Che. Yo regresé a Estados Unidos y seguí entonces operando ya empezamos entonces realmente a operar con la Agencia de Operaciones de Inteligencia. En el año 67, a principios de 67, vinieron dos agentes de la CIA a Miami para buscar a dos cubanos que fueran a darle asesoramiento al ejército boliviano en la operación que después culminó con la captura del Che Guevara.
Nos escogieron precisamente porque no éramos ciudadanos americanos, había una prohibición del embajador de que no se podía ir a ciudadanos americanos participar en zonas de peligro, ya que había empezado Vietnam y no querían tener que llegar cuerpos americanos muertos de regreso de una guerra en Sudamérica. Mi coronel, hay orden en su gobierno de eliminar prisioneros. Las órdenes en mi gobierno es tratar de mantenerlo vivo a toda costa y tenemos aviones y helicópteros para llevarlo para Panamá para interrogatorios. Me dice, Félix, hemos trabajado empíricamente, te agradecemos mucho tu ayuda, pero son órdenes del señor presidente. Miró su reloj y me dijo, tienes hasta las 2 de la tarde. Puedes ajusticiarlo en la forma que tú quieras porque sabemos el daño que le ha hecho a tu patria. Yo quiero tu palabra de caballero que a las 2 de la tarde tú me traigas el cadáver de Che Guevara. El intento de la CIA por responsabilizar al ejército boliviano acerca de la orden de ejecutar al Che es desmentido por el investigador cubano Froilán González, experto en la guerrilla de Ñancahuazú. Si ellos hubieran querido que no se matara al Che para interrogarlo, como dicen en Panamá, no hay quien lo toque. Lo mataron porque ellos decidieron que lo mataran y los cómplices del gobierno de la cúpula. Muchas veces yo he repetido que el ejército boliviano no debe como institución asumir ese crimen. Es la cúpula, hay nombre, hay persona. ¿Quién decidió cumplir lo que el gobierno de los Estados Unidos impuso? En su libro El asesinato del Che en Bolivia, Froilán González y Adis Cupul relatan que en la tarde del 8 de octubre de 1967, los líderes militares René Barrientos, Alfredo Obando y Juan José Torres se reunieron para evaluar la situación derivada de la captura del Che sin tomar ninguna determinación. Finalizada esa reunión, el presidente Barrientos se dirigió a la legación diplomática de Estados Unidos en La Paz, donde recibió la instrucción del embajador Douglas Henderson de asesinar a Guevara. El argumento fue que en el marco de la lucha común en contra del comunismo y la subversión internacional, era más importante mostrar al Che totalmente derrotado y muerto en combate, puesto que no era recomendable tener vivo a un prisionero tan peligroso. El embajador agregó que dejarlo vivo era ofrecerle gratuitamente una tribuna que iría en contra de los intereses de Bolivia y de Estados Unidos. Por último, la CIA valoró que la muerte del Che significaría un duro golpe para la revolución cubana y en especial para Fidel Castro. Horas más tarde cortaron sus manos. No, I'm not sorry. I'm proud. I think he was a professional soldier. He was a good man. He believed in his way and we believe in our way. ¿Quién es el mejor compañero? ¡Dragones! ¿Cómo se llama el comandante? ¡Dragón! Porque es la naturaleza del imperialismo la que bestializa a los hombres, la que la convierte en fieras sedientas de sangre que están dispuestas a degollar, a asesinar, a destruir hasta la última imagen de un revolucionario, de un partidario de un régimen que haya caído bajo su bota o que luche por su libertad. Nos recuerda también que no se puede confiar en el imperialismo, pero ni tantito así, nada. El 27 de abril de 1969, a sus 49 años, el presidente Barrientos murió en un confuso episodio en Arque, Cochabamba. Su helicóptero se precipitó a tierra poco después de despegar. 6 años después, se conoció que el helicóptero había sido donado ilegalmente por la petrolera estadounidense Gulf.
Pese a los esfuerzos de Estados Unidos por mantener bajo su control a la clase política y militar boliviana, en la década del 60, las ideas nacionalistas mantuvieron una enorme influencia dentro del país. En ese marco y durante el gobierno de Alfredo Obando, se va a producir la segunda nacionalización de los hidrocarburos, ante la indignación generalizada por el impune manejo del petróleo boliviano protagonizado por la Gulf estadounidense. El autor intelectual de esta nacionalización fue Marcelo Quiroga Santa Cruz, ministro de Minas y Petróleo del general Obando. Tú, asesina doméstica. Tú, asesina extranjera. Tú, conspiradora internacional. Tú, conjunto de vándalos y ladrones de este continente, sal de Sudamérica. Estados Unidos y la Gulf responden. En diciembre de 1969, la CIA lanza una operación para desestabilizar al gobierno de Obando. Un alto funcionario llega a La Paz con un plan que incluye el fomento de la tensión social, un bloqueo económico y el lanzamiento al mercado mundial de las reservas estadounidenses de estaño para provocar una crisis en Bolivia de imprevisibles consecuencias. Obando acusa el golpe. 5 meses después derechiza su gestión y Quiroga Santa Cruz debe renunciar al gabinete. Pero la batalla no terminará allí. El 7 de octubre de ese mismo año, Juan José Torres reemplazará a Obando y el nacionalismo popular volverá a resurgir. Finalizaba la década del 60 y América Latina estaba en plena ebullición. En el sur del continente, un triángulo despierta la preocupación de Washington: los gobiernos progresistas de Chile, Perú y Bolivia. En el caso boliviano, el general de tendencia izquierdista Juan José Torres había llegado a la presidencia. Mario Bacarreza fue un joven militar que acompañó a Torres y llegó a ser ministro interino dentro de su gabinete. Y había dos gobiernos que secundaban estos movimientos de izquierda, que era un eje como actualmente hay también, pero ya se ha ampliado. Esa vez solamente eran 3 países. El gobierno peruano, con Velasco Alvarado, un hombre de avanzada militar de izquierda, y Allende, en Chile. Solo acribillándome a balazos podrán impedirme voluntad de hacer cumplir el programa del pueblo. Yo no voy a renunciar. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo.
En Bolivia, Torres correría la misma suerte de Allende. Entonces, Estados Unidos, muy preocupado, decidió cortar de raíz esa y tuvo una injerencia, prácticamente se planificó en los Estados Unidos el golpe contra Torres. El principal colaborador de los golpistas bolivianos fue el embajador de Estados Unidos en La Paz, Ernest Víctor Siracusa, un agente de la CIA que en 1969 había sido expulsado de Perú por Velasco Alvarado debido a sus acciones desestabilizadoras. La primera estrategia de Siracusa fue presionar e intentar sobornar a Torres para alejarlo de las políticas nacionalistas. El general no mordió el anzuelo y redobló la apuesta. Aceptó ayuda financiera de la Unión Soviética para la Comibol, nacionalizó la mina Matilde y construyó la fundición de Vinto, que liberó por primera vez a Bolivia de su dependencia de las fundiciones estadounidenses y europeas para procesar sus minerales. Adicionalmente expulsó a los cuerpos de paz estadounidenses y convocó a una asamblea del pueblo en busca de democratizar la sociedad, demasiado para Washington, que comenzó a repartir dólares para derrocarlo. El MNR de Paz Estensoro, que formó parte de la conspiración, fue beneficiado con $410.000. De esta manera, Paz completa el círculo de su inescrupuloso pragmatismo político, se alía con los fascistas de la Falange Socialista y da la cara por los golpistas que instalarán definitivamente la tortura como política de Estado. El principal encargado de convencer a las guarniciones militares bolivianas sobre la conveniencia de derrocar a Torres fue el agregado militar de la embajada estadounidense, Robert Ludne. El 20 y 21 de agosto de 1971, sectores sociales se organizan en La Paz para frenar el golpe que viene desde Santa Cruz. El intelectual y político Marcelo Quiroga Santa Cruz asume una defensa militante de Torres, quien finalmente no podrá evitar su derrocamiento. En lo que a mí respecta, yo no tomé contacto con ningún personero de la embajada americana, con ningún personero del gobierno argentino ni brasileño. La mentira de Banzer parece adivinarse en su rostro y está bien documentada. 3 semanas antes del golpe, Banzer y otros conspiradores se reunieron en Buenos Aires con 2 inspectores de la CIA, el jefe de la misión militar de Estados Unidos en Argentina y un funcionario del Pentágono. Las relaciones de Banzer con la inteligencia estadounidense eran permanentes desde que el dictador fue agregado militar de la Embajada de Bolivia en Washington en plena época de la guerrilla de Ñancahuazú. Finalizada esa misión, Banzer regresó a La Paz para asumir la jefatura de inteligencia del Estado Mayor General, desde donde continuó su interacción con los entonces todopoderosos servicios de espionaje estadounidenses. Finalmente, Banzer había sido formado en la tristemente célebre Escuela de las Américas. De los Cartes de Bolivia. Major General James Alger, commander of U.S. Army forces in Latin America, recently welcomed a group of Bolivian Army cadets who are undergoing training with U.S. forces in the Panama Canal Zone. Juan Ramón Quintana es sociólogo. Durante la década del 80, siendo un oficial destacado dentro del ejército boliviano, fue enviado a la Escuela de las Américas. Su experiencia nos ayuda a contextualizar el significado de esta entidad. La Escuela de las Américas es el núcleo ideológico de la formación militar proimperial. El paso por la Escuela de las Américas legitimaba la ideología
de la capitulación nacional en la cabeza de los militares bolivianos. Conocí las entrañas del imperio y por lo tanto eso me hizo más fuerte, como diría Nietzsche, ¿no? Lo que no mata, fortalece. Hice cargo de la presidencia de la República en circunstancias difíciles, críticas podríamos decir. Para 1975, Torres, Allende y Alvarado habían sido derrocados. En todos los casos, la actuación de Washington había sido determinante y tanto en Bolivia como en Perú y Chile gobernaban militares de ultraderecha aliados a Estados Unidos. El país afrontaba la dura crisis de posibles reacciones marxistas. Washington había logrado imponer una nueva fórmula para frenar a los gobiernos nacionalistas o progresistas en toda la región: la tortura y desaparición forzada instrumentada por sus dictaduras militares afines. Se le conoce como el Plan Cóndor. Pensamos que el caos y la anarquía estaban muy cerca y es por esa razón que habíamos resuelto terminar con el gobierno del general Juan José Torres. Nosotros lo hicimos del modo más noble. Dentro de lo que fue el Plan Cóndor, encontramos una revelación importante. Se conoce que Estados Unidos entrenó a los militares latinoamericanos en técnicas de interrogación, pero hasta el momento no había un registro documentado acerca de la participación de funcionarios estadounidenses en las sesiones de tortura. Nos llevaron, después de los 5 días, nos llevó a un saloncito así, donde estaba ese norteamericano, habían militares argentinos ahí, porque clarito se los reconoce por la tesis, inclusive. Apenas recuerdo el apellido Smith, Jackie Smith, algo así por ahí. Nos amenazaba con ponernos inyecciones para detector de mentiras, que si están mintiendo, les vamos a poner esa inyección, y en esa inyección ustedes como dormidos van a hablar todos. Ya, pónganos, les decía, pónganos. Y nos preguntaban, nos hacían. Y después ya para pegarnos, nos vendaban. Entonces no sabíamos quién nos pegaba. Unas 7, 8 veces me debí ver con este gringo. Nos tomaba declaraciones a gente allegada al general Torres. O sea, gente que manejaba, digamos, ¿no? De altura, digamos, políticamente. Carlos Núñez del Prado fue militante revolucionario desde muy joven dentro del Ejército de Liberación Nacional. A sus 16 años fue detenido en Chile. Su relato suma evidencia sobre la participación directa de Estados Unidos en la represión continental. La primera vez que yo caí preso en Chile, boliviano preso en Chile, en el gobierno de Frei Montalva, al segundo o tercer día de interrogatorios aparecieron 3 norteamericanos. Yo era, como les decía, un chico de 16 años y no tenía una formación política muy profunda, que digamos, ¿no? Tenía la tradición familiar por la lucha revolucionaria, pero no tenía una formación política muy profunda. En ese momento los 3 norteamericanos me plantean que yo empiece a trabajar con ellos después del interrogatorio. Primero me dan la dosis adecuada de tortura y después, para quebrarme, me plantean que yo empiece a trabajar con ellos. El 2 de junio de 1976, el Plan Cóndor se cobró otra víctima. El general Juan José Torres fue asesinado de 3 tiros en la nuca en Buenos Aires. Acorralado en su exilio por la recién llegada dictadura de Videla, Torres realizaba los últimos aprestos para regresar a Bolivia e impulsar un nuevo proyecto nacionalista. Él tenía que viajar a Salta y de Salta ingresaría a Bolivia lo más antes posible. Claro que todavía no estaba muy coordinada la situación, pero podía abortar, pero teníamos que arriesgarnos, jugarnos. Y teníamos preparado el retorno del general Torres días antes de su muerte. Pero la inteligencia norteamericana, que siempre ha jugado un papel importante en todo el mundo, detectó esta situación y por eso es que decidieron eliminarlo al general Torres, porque veían en él un eminente peligro.
Si bien la participación de la CIA en el asesinato del general Torres no puede documentarse de manera fehaciente hasta la actualidad, el escritor y periodista revolucionario argentino Rodolfo Walsh, quien además era el jefe de inteligencia de la guerrilla Montoneros, relataría que en el asesinato de Torres debió participar necesariamente el Departamento de Asuntos Extranjeros de la Policía Federal. Esta dependencia remitía directamente al jefe de la estación de la CIA en Argentina. Transcurridos casi 40 años de la imposición de las dictaduras, el drama puede parecer olvidado, pero las profundas secuelas permanecen, y para quienes sobrevivieron, recordar es un trance muy doloroso. Bueno, estos 18 años de dictadura, en mi caso, ha representado una experiencia muy dramática, pero lo más dramático ha sido las secuelas que han quedado en la familia. Pero a mí ya me dieron por muerto. Yo no sabía qué ocurría con mi familia. Esas son las cosas que han hecho con las familias, y los traumas son pues hasta muy lamentables. Uno de mis hijos murió a causa de eso. Yo soy capturada en el lugar de mi trabajo por 3 militares. Recuerdo mucho el apellido de uno de ellos, un capitán Orellana de la Fuerza Aérea. Yo para entonces estaba de novia y esperaba familia, más o menos 3 meses. Nuevamente fui torturada en el Ministerio de Gobierno, ultrajada, violada nuevamente. Y a consecuencia de eso perdí el hijo que esperaba. Nunca más pude ser madre, hasta ahora. Mi nombre es Leonardo Benito Peña, soy miembro de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos. Bueno, yo nací el año 1975 en Buenos Aires y prácticamente soy el 4.º hijo de mi mamá. El primer hijo de mi papá eran compañeros muy activos. Y bueno, cuando yo tenía 1 año y 8 meses, el 76, ellos son secuestrados. A partir de eso, mi familia empezó la búsqueda, mi abuelo, mis tíos, y no lograban dar exactamente dónde estaban. Suponemos que fueron llevados a Orletti, que funcionaba en el marco del Plan Cóndor, porque mi papá era boliviano. Llegué con 3 años a Bolivia, acá estudié, acá hice mi bachillerato, empecé la universidad, no la terminé. Y bueno, el año 84 recuerdo que fue el primer congreso de los familiares de la Federación Latinoamericana, donde fue mi tía. No había televisión, había el Canal 7 acá, y yo ya seguía cuando escuché a mi tía hacer un discurso. Mi abuela me decía, tu papá va a venir, y yo esperaba, miraba los aviones. Pero cuando la oí decir que estaba desaparecido, y mi mamá también, a esa edad entendí que no los tenía que esperar más. Solamente queremos
Queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos. Angustia porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre. No sabemos nada. Y desesperación, Señor, porque ya no sabemos a quién recurrir. Tenés 15 minutos para hacerla hablar. Cuando termines, vení a mi oficina. Hijo de puta. Hijo de puta, sultán. El sultán, hijo de puta. Quédate quieta. Si hablas, estás salvada. Decime dónde te ibas a encontrar con tus amigos. Yo traigo a uno de ellos y vos te salvás. The government of the United States will continue throughout the world to enhance human rights. La llegada de Jimmy Carter al poder en 1977 va a marcar un radical cambio de rumbo en la política oficial de Washington hacia las dictaduras. Sin embargo, la CIA continuaría colaborando con los dictadores. En ese marco, el intelectual y líder socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz es invitado a conferenciar ante el Senado de los Estados Unidos. El gobierno presidido por Banzer, quien estuvo hace pocas semanas aquí en Washington, tiene su origen en un golpe militar el año 1971. Quiero decir que frente a esta realidad social y económica, en la que encontramos al gobierno de los Estados Unidos como el sostén internacional principal de estos regímenes, debemos examinar la política de defensa de los derechos humanos de la administración Carter. Nosotros no hemos venido acá, aunque agradecemos la invitación y sabemos de la importancia de este evento, a pedir que el gobierno de Carter intervenga en nuestros países en defensa de los derechos humanos. Si así lo hiciéramos, estaríamos admitiendo que el gobierno de los Estados Unidos sería un tribunal imparcial y nuestra convicción es contraria. Lo que le venimos a pedir al gobierno de Estados Unidos es que no intervenga más, es que deje de intervenir. Sin el apoyo de Washington, la dictadura de Banzer se derrumbó en 1978, dando inicio a un largo proceso de democratización muy sangriento y plagado de contragolpes militares, que finalizaría en 1982. El último intento fuerte por eternizar a los militares en el poder lo dio el 17 de julio de 1980 el narcodictador Luis García Meza. Esto se produjo para evitar la llegada al poder de Hernán Siles Suazo, quien había obtenido una cómoda victoria en las elecciones presidenciales realizadas 19 días antes, dentro de una alianza que incluía al Partido Comunista y al Movimiento de Izquierda Revolucionario, entonces fuerte opositor al bancerismo. Todos aquellos elementos que contravengan al decreto ley tienen que andar con su testamento bajo el brazo, porque vamos a ser taxativos. No va a haber perdón. El mismo día del asalto al poder, una redada paramilitar organizada por Arce Gómez sorprendió a dirigentes políticos y sociales en una reunión convocada para frenar el golpe en la sede de la Central Obrera Boliviana. Marcelo Quiroga Santa Cruz fue cobardemente asesinado. El golpe fue apoyado por los capos principales del narcotráfico boliviano, por la dictadura argentina, por Hugo Banzer y por la CIA.
Carter desconoció el gobierno y Washington retiró a su embajador en La Paz. Los vínculos del gobierno con el tráfico de drogas se hicieron tan evidentes que la continuidad de la dictadura se tornó insostenible. This report on the Minister of Cocaine takes on a special relevance. The Minister of Cocaine is the central figure in the most lucrative cocaine operation in the world, in Bolivia, source of 80% of the cocaine on this earth. His name is Luis Arce Gomez, or more precisely, Colonel Luis Arce Gomez. García Meza fue derrocado el 4 de agosto de 1981. Que nadie se llame a error cuando afirmo que estamos al borde de un grave colapso. Ahora más que nunca Bolivia necesita de una cabeza, de un líder y de un conductor. El general García Meza no es un cobarde, y eso lo saben todos. Pero por encima del orgullo, por encima de la vanidad, está la patria. Es por esas circunstancias que he decidido entregar la presidencia a la Junta de Comandantes.